buenos días tengan todos, buenas tardes y buenas noches, porque nos pueden ver a la hora que gusten en este canal desde La Mirada Weisberg. Para mí es un gusto presentar este tema porque es un tema que nos tiene llenas, bastas desde hace un tiempo. Y bueno, Miriam nos hablará de ello como debe de ser. Buenas tardes. Hola, pues decidimos el día de hoy hablar del papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Y yo no voy a hablar haciendo proselitismo a favor del feminismo ni el empoderamiento. Yo lo que voy a hacer es un relato de los hechos que el papel que ha jugado la mujer, obviamente con mi acordeón porque son datos que quiero que sea precisa la información, y al final hablaré precisamente de lo que ha sido la mujer en México en el siglo XX, terminando con los acontecimientos de estas fechas. Y entonces empezaré por decir que lamentablemente no podemos negar que las mujeres han sido las grandes olvidadas en la historia escrita de la humanidad, y tampoco podemos negar que el papel de la mujer en la historia de la humanidad es y ha sido fundamental. En la antigüedad, el papel de la mujer era muy interesante y muy importante. En la antigüedad, estoy hablando de la época de las cavernas, llamémosle así, donde la estructura social no tenía lo que ahora tenemos, la familia, el papacito, la mamacita, bueno, el papito y la mamita, porque la mamacita tiene unas connotaciones diferentes, pero no existía ese concepto de familia. Y entonces era lo que después me enteré que llamaba Engels, que era como una sociedad socialista rústica. ¿Por qué? Bueno, porque todos los hombres tenían una función y todas las mujeres tenían una función. Había una distribución del trabajo claramente definida. Los hombres cazaban, los hombres salían, cazaban y traían lo que, la carne, el alimento, y las mujeres eran las agricultoras, eran las que recolectaban las plantas, las frutas, las hortalizas, y entonces había hijos, había hijas, no se llamaban así, eran criaturas que la mujer paría sin saber qué estaba pasando y amamantaba sin saber que era una situación de privilegio o no, era la realidad que se vivía en ese entonces. Y por eso, por esa actividad que tenía la mujer, muy interesante, es decir, que precisamente por eso las mujeres fueron las que inventaron el barro. Ellas crearon el barro. Y además, como eran las que trataban con las plantas, se dieron cuenta de que algunas plantas, si tenían algún dolor, las ayudaba. Entonces se podría decir que ellas fueron las que descubrieron los efectos medicinales y las propiedades medicinales de diferentes plantas. Va pasando el tiempo y estas civilizaciones más antiguas, como lo fue en el antiguo Egipto o en la Mesopotamia, las mujeres no eran sometidas por los hombres, al contrario, gozaban de cierto estatus de igualdad con los hombres. Es más, está así claramente definido en lo que se conoce como el Código de Hammurabi, donde las mujeres disfrutaban de importantes derechos, al grado tal que recordemos que en el antiguo Egipto existieron tanto reinas como reyes, hasta Cleopatra. Entonces, las reinas eran tan respetadas como tales como lo fueron los reyes y participaban en la vida pública en calidad de iguales con los hombres. Es interesante lo que descubrí en mi investigación porque es hasta que se llega a la antigua Grecia donde el estatus de la mujer empezó a cambiar. Y cuando yo leí lo que les voy a decir, dije, no lo puedo creer. El ejemplo que se menciona en el estudio que yo realicé es que Aristóteles, que todos sabemos que fue así como, uno de los grandes pensadores griegos y que tuvo una gran influencia en la Europa medieval, para él las mujeres eran consideradas como un defecto de la naturaleza.
decir, éramos como hombres incompletos y débiles. Y por ello no merecían ninguna educación y por tanto el mundo intelectual estaba absolutamente vetado para las mujeres. Obviamente, como en todo en la vida, había excepciones. Por ejemplo, en Esparta, debido a su carácter guerrero y por lo tanto la ausencia permanente y prolongada de los hombres, hizo que las mujeres en Esparta gozaran de mayor libertad. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacerse cargo de toda una serie de labores que ante la ausencia del hombre tenían que ellas encargarse de ello. En la época medieval, la mayoría de las mujeres eran campesinas. La verdad es que el resultado de mi estudio ha demostrado que desde la época de las cavernas hasta actualmente, que es con lo que voy a terminar nuestra charla, la mujer en lo que se refiere a la agricultura siempre ha estado presente. En el medioevo, en la época medieval, las mujeres eran mayoritariamente campesinas y trabajaban en el campo, por lo tanto, y por eso su papel era importante, era económicamente importante. ¿Por qué económicamente importante? Porque ¿de dónde obtenemos los alimentos? Básicamente del campo, básicamente de la agricultura. Entonces, al ser mujeres las que trabajaban en el campo en la época medieval, obviamente su papel era importante, porque realizaban tareas y agrícolas al igual que el hombre, aunque obviamente también se tenían que encargar de la casa, se tenían el hogar, se tenían que encargar de los hijos, se tenían que encargar de los enfermos y asistir o ayudar en el parto a otras mujeres en el momento en que estaban lo que mal llamamos dando a luz, que es dando vida. Esa es la realidad. Bueno, en la Edad Media el aumento demográfico propició la aparición de núcleos urbanos y entonces surge una nueva clase social que conocemos como los burgueses, que basaban ya entonces su economía no tanto en la agricultura, sino en el comercio y en la incipiente industria. La actividad en ese caso estaba dominada por los hombres y si bien sí surgieron algunos oficios para las mujeres, empezó a haber un absoluto dominio en la actividad económica del hombre. La mujer en ese entonces se dedicó básicamente a oficios como fue la industria textil y como era la elaboración de los vestidos, de la ropa, pero siempre recibiendo salarios menores. Llegamos a la Edad Moderna, que también algunos lo llaman como el Renacimiento, porque se supuso que se dio un renacer, pero fue solo para los varones, ya que ese renacer les dio a los varones mayores y mejores posibilidades tanto educativas como laborales. Pero para las mujeres fue todo lo contrario. Los nuevos estados que se crearon como consecuencia de todas esas transformaciones que constituyeron las bases del mundo contemporáneo, como lo fue por ejemplo el descubrimiento de América, que fue un elemento así como totalmente novedoso, donde hubo una nueva relación humana porque hubo una confrontación de las diferentes culturas. Imagínense, no solo para los pueblos originarios mexicanos recibir a los españoles, sino para los españoles encontrarse con seres humanos que ni siquiera los veían como tales, ¿verdad? Pero eso es tema de otra conversación. Entonces, eso provocó también que hubiera un serio cambio en las relaciones laborales, sobre todo favoreciendo a los hombres. Otro hecho fundamental que se dio en ese momento fue el surgimiento y la fundación de universidades, consideradas obviamente como un factor de desarrollo. Y este factor de desarrollo tampoco fue algo positivo para las mujeres, pues el saber, el conocimiento, tampoco se convirtió en una posibilidad para la mujer y era un derecho y una posibilidad y un patrimonio exclusivo de los varones. Entonces se excluyó a las mujeres de su derecho a entrar a las universidades y se les condenó, llamémoslo así, a quedarse en casa, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis para decir que
es como de risa. Ya quiero yo ver a un hombre que haga lo que una mujer hace como ama de casa. Hay una anécdota, luego continúo, pero hay una anécdota que dice que una mujer se divorció después de 20 años, una cosa así de casados, y entonces decide pues que ni modo, que tiene que buscar trabajo. Entonces llega a una empresa y le pregunta que cuál es su experiencia de trabajo. Y dice, pues yo he sido durante 20 años ama de casa. No, pues sabe que pues no hay posibilidades de que la contratemos. Y en eso escucha que llega un señor que dice, bueno, yo tengo experiencia en la administración financiera, ciertas cosas de educación, y que se le prende el foco a la mujer. Y espera 1 o 2 semanas y ve la oportunidad de conseguir un empleo y llega con el director de recursos humanos y le dice al señor, disculpe, pero ¿cuál es su experiencia laboral? Le dice, bueno, pues yo tengo experiencia en cuestiones de salud pública, en psicología, en administración, en utilización y administración de los alimentos, obviamente experta en gastronomía. Usted pregunte y yo tuve experiencia en todo eso, porque eso es lo que hace la mujer en la casa, como ama de casa. El hombre llega cansadísimo de la noche a trabajar en la oficina, a que la mujer le prepare la cena, porque llegó muy cansado. Lo que no dice es que la mujer se levantó antes que él para bañar a los niños, para prepararles el desayuno, luego el señor se va y ella los lleva a la escuela, luego va al súper, luego trae las cosas del súper, arregla la casa, lava, ya sea a máquina, ya sea con lavadora o con sus manos, ordena, prepara la comida, sale corriendo a recoger a los niños, los trae de la escuela, se sienta con ellos, hace las tareas y en eso llega el señor. Y su cena está lista. Y el señor está tan cansado que cena y se puede ver el fútbol o el box, que ya hablaremos de eso después, con su cervecita, y la mujer pues no hace nada. La mujer está de ama de casa. Bueno, ese fue un comentario al margen que lo voy a terminar también repitiendo al final. Total, en el mundo rural, una vez que hablo de la creación de las universidades y demás, en el mundo rural sí continúa la mujer con las labores agrícolas y también con las manufacturas caseras. Y esto también es importante destacar, porque la mujer además es siempre muy hábil con sus manos. Entonces, lo que se llama labores de manufacturas caseras se refiere a bordados y se refiere a encajes, porque además de que se necesitaba cierta calidad de las manos, no tenías que ir a ninguna empresa, a ninguna fábrica, porque eso se hacía en la casa. ¿Sí? Y entonces se dedicaron a eso precisamente por la posibilidad de hacerlo en la casa. Pero en lo que se refiere a sus condiciones con respecto al hombre, no variaron desde la Edad Media, y en ellas recaía, como lo dije, además de su labor agrícola, además ahora de bordadoras y de hacer encaje, seguía también recayendo en ellas todo el peso del manejo del hogar, de cuidar a los niños, de que los alimentos estuvieran listos, de adquirirlos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, llegamos al siglo XVIII y aquí sí voy a hacer mención de la única persona de la que voy a hacer el nombre, porque dije, bueno, se habla de fulana, se habla de sutana, porque son como lamentablemente casos excepcionales. Por la generalidad, los héroes heroísimos son los hombres. Ya quisieran, pero bueno. El caso es que en el siglo XVIII, para ser exactos, en 1792, se da el comienzo del movimiento feminista contemporáneo. Cuando digo movimiento feminista, no me estoy refiriendo a que las mujeres se pusieran su corbata porque quieren ser hombres, que es lo que ha pasado con el feminismo del siglo XX. No, el movimiento feminista en ese momento era la vindicación de los derechos de la mujer, y la autora de esta obra, que así se llama, Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, era una mujer llamada Mary Wollstonecraft. Me salió de corridito. Y en esta obra, esta mujer defiende el derecho que tiene la mujer a la educación, el derecho
transformaciones que inciden de manera esencial en las mujeres, tanto en el aspecto ideológico como en el aspecto económico y social. El proceso de industrialización, aparecido inicialmente en Inglaterra, lanzó a las mujeres a las fábricas, sobre todo a las fábricas de productos textiles, donde eran verdaderamente explotadas porque las hacían trabajar un promedio de 16 horas diarias sin ninguna facilidad ni asistencia sanitaria, sin ninguna seguridad laboral, y es en ese momento casualmente que surge el oficio de la enfermera. La enfermera como que es una labor que yo considero indispensable en el quehacer de la humanidad, y que a ese oficio sí se le da una connotación femenina. Es una actividad que verdaderamente en ese momento, en el siglo XIX, con la famosa Florence Nightingale, surge la actividad de la enfermera. Excepcionalmente, sin embargo, sí se dieron circunstancias favorables en las mujeres en algunos países europeos, donde la ley les reconoció a las mujeres rurales ciertos derechos, como sucedió en Finlandia en 1878, más o menos, cuando se les dio a las mujeres, vean qué interesante, el derecho a tener la propiedad de la mitad del terreno, tener el derecho a ser dueña de la mitad de la propiedad, y que las mujeres casadas que trabajaban tuvieran derecho a hacer el uso libre de su salario. Sí. Así era en el siglo XIX. Aunque se puede afirmar que lo que distinguió el movimiento femenino del siglo XIX y que llegó hasta el siglo XX fue sobre todo concentrarse en que la mujer obtuviera el derecho a votar, el obtener lo que se llama el sufragio, que la mujer pudiera votar. Y en este sentido, no lo podía yo creer, pero en Estados Unidos el derecho a votar lo logró la mujer en 1920, y en México la mujer tuvo el derecho a votar en 1947 cuando estaba en la presidencia Miguel Alemán Valdés. Quiere decir que la mujer empezó a tener el derecho a votar cuando yo tenía 4 años. Fíjese todo lo que he vivido, desde el derecho de la mujer, la televisión, en fin. En el siglo XX, ¿qué es lo que pasa? El siglo XX se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, pero lamentablemente se debe a que hubo 2 guerras. Las 2 guerras mundiales provocaron precisamente como factor determinante que se integrara a las mujeres a la labor en las fábricas, debido a que los hombres tuvieron que marcharse al combate. Entre las 2 guerras hubo 65 millones de hombres combatientes entre las 2 guerras. Sumas la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial y se distrajo la atención del hombre a su labor profesional o de trabajo en una fábrica a la labor bélica, que fue 65 millones de soldados o jerarquías, la que quieran, pero que fueron combatientes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y esta situación provocó que las mujeres que tuvieran que hacerse cargo de todos esos trabajos que no podían ya cumplir los hombres porque no estaban, ¿sí?
cerca de 430,000 francesas entraron a trabajar en las fábricas y cerca de 800,000 mujeres británicas pasaron de ser amas de casa, de ser doncellas o sirvientas, a ser obreras, asalariadas. Después de mencionar todo esto, debo destacar, sin embargo, que hubo civilizaciones en que las mujeres siempre tuvieron un lugar igual o mayor poder que el hombre. Y vamos a hablar a través de la historia, por ejemplo, de la sociedad celta. El pueblo celta no se conoció en lo que es eso del feminismo, no se conoció lo que es el machismo, no había eso de matriarcado y o patriarcado, no existía eso de tener que luchar por sus derechos y luchar por sus espacios. Es más, así se sucedió en la vieja Irlanda. Yo no sabía que Irlanda, la vieja Irlanda, formaba parte del pueblo celta en la antigüedad, y debido a que ese lugar celta nunca llegaron las legiones romanas, mantuvieron su independencia y su igualdad de circunstancias, la mujer y el hombre, hasta el siglo XV. Y también pasó lo mismo, obviamente, en sociedades antiguas, como fue en la península ibérica en el siglo VI a.C., o bien las mujeres vikingas. Y lo interesante es que actualmente, tantos siglos después, se puede afirmar que hoy en día las mujeres escandinavas siguen siendo el mejor ejemplo de equidad conocido entre hombres y mujeres, sin que dejemos de lado algo que me pareció también interesante. En las sociedades aborígenes del Amazonas, en Brasil, y de las sociedades aborígenes de Australia, en donde el contacto con la naturaleza es constante, la igualdad del hombre y la mujer es casi igual. La igualdad de sexo. Perdón el pleonasmo. Entonces, resulta que es muy interesante como darse cuenta que cuando el individuo está en contacto con la naturaleza, está en contacto con lo que nos es afín, porque al fin y al cabo nosotros seres humanos somos producto de la naturaleza. En esa medida hay una mayor equidad entre el hombre y la mujer. Y yo hago hincapié en el término equidad frente al término igualdad, porque afortunadamente las mujeres y los hombres no somos iguales, somos diferentes y nos complementamos. Nosotros no tenemos pene, nosotros sí tenemos senos, y eso se complementa. El ser humano sin el pene del hombre, sin el seno de la mujer, quién sabe qué sería. Esas son diferencias, eso es lo que nos hace que no seamos iguales, pero sí debemos exigir la equidad de que tenemos los mismos derechos y obligaciones como entes humanos, como seres humanos, que tenemos las situaciones que resolver frente a nosotros en un sentido y en otro. Y precisamente a partir de esto voy a hablar de lo que pasa con la mujer en México. Casualmente esta entrevista va a aparecer al aire el 25 de noviembre. Quiere decir, estamos hablando 5 días después de que se celebra el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, más bien dicho, nadie debería dejar de hablar de la soldadera en la Revolución Mexicana. Mi pareja, Gabriela, que es un ser fuera de serie,
me dijo, si a alguien se le debería hacer una estatua, y más ahora que quitaron la de Cristóbal Colón, es a la soldadera. Es el reconocimiento que cualquier mexicano en este momento debe agradecerle al papel que las mujeres soldaderas jugaron en la revolución. Las mujeres soldaderas iban al lado de su hombro, ayudándolos a cargar los fusiles. No sé cómo se llama esta cosa que trae aquí con las balas. Tiene un nombre, Gabriel me lo dijo, pero no me acuerdo. Traían sus balas, traían además al rebozo con el bebé y atrás otro rebozo cargando las ollas y los comales. E iban junto al hombre que llevaba el fusil. El fusil disparaba una bala y había que cargarlo. Entonces la apoyaron a poner el fusil bala por bala, a hacerle de comer, a cuidar a los hijos, a prepararle las tortillas, los frijoles, su cafecito con piquete y además cuidarse entre ellas. Y si una de ellas caía, cuidar a sus hijos. Y si caía una de ellas y un padre también, hacerse cargo de todos los huérfanos que se hacían parte de la familia de esta soldadera maravillosa, que sin ellas el hombre no hubiera logrado lo que se logró con la revolución en México. ¿Y qué pasa? Que a partir de la revolución, obviamente, como todos sabemos, la situación en nuestro país cambia, ¿no? Surgen los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de lo que se refiere a la mujer y la importancia de la mujer en el desarrollo de la sociedad, estamos hablando de, primero, de la soldadera. En segundo lugar, me parece importantísimo hablar de la mujer como maestra. La gran mayoría de todos nosotros tenemos recuerdos de nuestra primaria de una maestra. Lo dije en el video pasado. Casualmente, mis recuerdos de niña son de maestras más que de maestros. Y no nada más es en la primaria, en la universidad, desde tiempos antiguos del siglo XX, obviamente. Hubo mujeres destacadísimas profesionalmente hablando. Mi madre estudió química, farmacobióloga en los años 30 y tuvo 12 mujeres compañeras que también estudiaron. O sea, la mujer fue profesionista y sobre todo docente, académica, enseñaba. Y eso también es absolutamente importantísimo, creo yo. Pero, y con esto voy a terminar generalizando, el papel de la mujer rural. Tuve la suerte de encontrarme un artículo increíble, porque yo todas las mañanas leo el Excelsior, el Reforma, luego me encuentro la Gaceta de la UNAM, me meto a internet, oigo las noticias, y me encontré un artículo maravilloso, lo leí el 23 de octubre, en donde se hablaba de la mujer rural. Resulta que en diciembre del 2007, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que todos los que me han escuchado ya deben saber lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decretó el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural. Y así lo cita la autora de este artículo, que se llama Mónica Silva Dávila, afirma que la razón por la que Naciones Unidas decretó este día como el Día Internacional de la Mujer Rural es por la función y contribución decisiva de la mujer rural, a la que ella incluye a la mujer indígena. Y yo digo que no hay diferencia, es indígena y mestiza, son las mujeres rurales, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y con ello la erradicación de la pobreza en las zonas rurales. Y al respecto me permito hacer mención
de que en México actualmente viven en zonas rurales aproximadamente 13 millones de mujeres. Esto es casi una cuarta parte de la población femenina del país es campesina, es rural. Esto quiere decir que el 23%, para ser exactos, son mujeres rurales. Y estas mujeres, no me lo van a creer, este 23% produce cerca o más del 50% de los productos de alimentación de este país. La producción de alimentos de México está el 50% en manos o es el resultado de la labor de mujeres rurales. Sin embargo, la mujer rural no tiene derecho a título de propiedad sobre la tierra. Y eso lo que provoca es que no tenga derecho a toda una serie de beneficios y prestaciones, como sería apoyos de equipamiento, de infraestructura, créditos, apoyos económicos y también apoyos para servicios ambientales. Pero todas estas circunstancias adversas no han impedido que las mujeres rurales sigan adelante. Y parece mentira, pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Actualmente, el resultado de esta situación tremenda de pandemia que se está viviendo en el mundo entero ha provocado que haya toda una serie de cambios en nuestro diario vivir. Y también eso se refleja en el turismo. Ahora que ya llevamos 2 años de la pandemia y que ya como que mal que bien, más o menos estamos aprendiendo cómo a lidiar con ella, ha empezado a fluir nuevamente el turismo tanto europeo como canadiense hacia México. Pero no está llegando hacia los lugares comunes, centros turísticos de los hoteles, all inclusive, todo incluido, ni de las playas, ni de montaña, no. Sobre todo los jóvenes o gentes de generaciones no tan mayores, digamos, llegan a buscar lo que ahora se llama turismo rural. Y eso ha permitido que las mujeres en las zonas rurales hayan encontrado una nueva actividad empresarial, llamémosle así, de emprendedora, porque eso es de los términos de moda. Emprendedoras, ¿por qué? Porque la gente llega a lugares pequeños, rurales, rústicos, sin gran sofisticación, al grado de que inclusive lo que les interesa es la comunicación con las personas, con la población local de los lugares. Y entonces eso lo que ha hecho es que la mujer en estas zonas rurales también ofrezcan un servicio de turismo rural, porque llegan los jóvenes y les rentan la casa, el cuarto, la habitación, digamos, con servicio de hotel, les cocinan, les pueden dar el servicio de lavar la ropa y también siguen preocupándose de las cuestiones agrícolas, pero además con un elemento importantísimo, y que es con todo un concepto de atención sostenible, es decir, atención a la ecología, de no dañar a la naturaleza, de no contribuir al cambio climático del que tanto se habla. Nosotros lo hicimos en este medio hablando de la COP26, y eso cuando yo lo leí de veras me llenó mi corazón de calidez y de alegría, porque esto quiere decir no solamente que la mujer encuentra los medios para alimentarse y alimentar a su familia, sino a su vez para difundir lo que es la tradición rural, indígena, esencia de nuestro pueblo, y a la vez preocuparse de lo que es el medio ambiente. Pues como habrán escuchado
sí Miriam me dejó sin palabras y pues solo quisiera yo agregar la importancia que ha tenido la mujer al menos antes de la llegada de los invasores, fueran ingleses o españoles. La mujer en el Anáhuac, digamos, era totalmente igual y esencial que el hombre, y justo hoy en día se valora muchísimo la actividad de tejer para las mujeres. Por ejemplo, hablando de las comunidades indígenas en Colombia, por ejemplo, que estas bolsas que son magníficas y a todos nos encantan. ¿Sabían ustedes que las mujeres en Colombia se tardan aproximadamente 2 meses en hacer una bolsa, y que la mayoría de los diseños que ustedes ven representados en ellas son a través de sueños que ellas manifiestan, y es a través de ellos que ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de portar con mucho orgullo una bolsa como ellas? Ajá. Y bueno, para nuestras culturas el tejido era muy importante porque, digamos, filosóficamente se hace alusión a la capacidad de hacer el universo con tus manos. Entonces, y regresando a lo agrícola, bueno, pues es un tema muy grande porque, por ejemplo, tenemos la palabra cuali, que significa bueno. Entonces, por ejemplo, en las comunidades, para decir buen día decimos cuali tonali, y cuali viene de la palabra cualo, que significa que se puede comer. Entonces, cuando salían a buscar qué comer, se encontraban con que de repente se sentían mal del estómago, de repente se curaban de cosas, y eso significaba que algo era cuali. Bueno, Entonces, bueno, pues la actividad de la mujer, insisto, ¿no? Nos compartía Miriam que fue hasta el 40 que la mujer pudo tener voz y voto en México. Sin embargo, a través del libro de los gobiernos socialistas de los pueblos anahuacas, sabemos que la importancia de la mujer era igual que la del hombre. Teníamos un consejo de hombres y un consejo de mujeres, que también se sabe que tuvimos tlatoanis, tuvimos gobernantes mujeres y poetas extraordinarias. Entonces, pues que nunca se pierda la oportunidad de estar orgullosos de nuestro país, porque es un verdadero honor haber nacido en es México. una gente. Es algo que se me olvidó comentar precisamente cuando yo hablaba de las culturas antiguas. También obviamente está incluida la cultura de México, de nuestros pueblos originarios. La mujer es la que descubrió la aguja. La mujer, no estoy segura si fue en México o fue en la India, pero las que inventaron los telares fueron las mujeres. Y cuando estuve en la India, no quiero ni decirles la maravilla de las alfombras de allá, son hechas por mujeres, sentadas en el suelo, etc. Y ya lo hablaré cuando hable de la India, pero repito, el haber ido a la India me dio la oportunidad de conocer a México y saber de México, porque me di cuenta que yo no conocía mi país y andaba de diplomática en otro lado sin tener toda la información que era requerida. Insisto, tenemos un país fuera de serie. Quiero terminar con una frase, bueno, me lo dijo también mi pareja, hablando de que la gran mayoría de los hombres, escritores, filósofos, los individuos en general, empresarios también, consideran que las mujeres somos débiles. Y que un elemento que consideran, porque siempre lo he dicho, el elemento económico es lo que predomina. Y entonces la mujer, económicamente hablando, para el empresario, pues no resulta muy productiva. ¿Por qué? Bueno, porque según ellos nos debilita o nos afecta el tener la menstruación, o nos incapacita cuando damos a luz, etcétera, etcétera. Pero hay, a diferencia de estos hombres que opinan eso de las mujeres, porque no tienen mucha materia gris, resulta que hay muchísimos hombres, como mi marido, que me siento muy orgullosa de que lo sea, que considera que las mujeres son más pacientes, son más curiosas, son más creativas, son más tenaces, y que en un momento de dificultad tienen la misma
fuerza y la misma posibilidad de solucionarlo que un hombre. Sobre todo cuando se es madre. No recuerdo en qué momento vimos una madre para salvar a un hijo tiene la fuerza para levantar un auto, para salvarle la vida a un hijo. Y termino con una frase que no tiene duda. Lo que debemos destacar es el hecho indiscutible de que las mujeres dan vida. Y ante esa gran verdad no hay un solo argumento que valga. Pues esto es todo, al menos por este día. Y estamos muy agradecidos de que nos den like. Si tienen algún tipo de duda o algo que pueda abrir la conversación entre nosotros, no duden en escribirnos. Suscríbanse y denle ahí a la campanita para que estén al pendientes de las notificaciones. Y gracias por el apoyo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.